Bienvenidas y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a un episodio más de su podcast Sin Barreras, Lengua y Cultura Accesibles. Yo soy Clara Elena Cruz Marte Segundo Marte, un amigo vuestro. y ustedes están pero ¿cómo así? Estamos hablando en español de España hoy. Exacto, conmigo. Ah, muy bien, muy bien. Y ustedes están viendo que en pantalla tenemos a nuestra invitada de lujo. Es la doctora Paula Mariel Reyes Carrasco. Bienvenida de nuevo, Paula querida. En este momento nosotros estamos dando continuidad y al tiempo estamos inaugurando un nuevo ciclo educativo con un nombre maravilloso que la propia doctora Paula Reyes le ha puesto. Ella le puso cápsulas de acción y esperanza para un mundo mejor. Apunten por ahí, cápsulas de acción y esperanza para un mundo mejor. Y esa serie, ese ciclo va a tener varias cápsulas, su conocimiento, de su sabiduría para educarnos y hacer de cada uno de nosotros mejores personas y mejores ciudadanos. ¿Y quién es la doctora Paula? Bueno, realmente ella primero es una ingeniera industrial y luego una doctora en educación medioambiental para la sostenibilidad y el desarrollo por la Universidad de Salamanca, pero también es una activista medioambiental que tiene muchos años de experiencia local, dominicana y también internacional en el trabajo por la sostenibilidad, por esa lucha, por superar esa crisis medioambiental que estamos viviendo desde organizaciones como Fridays for Future, Ecologistas en Acción, etcétera. Eso significa que estamos hablando con una persona que, aunque joven, es harto conocedora. Sí, así mismo es. Hace poco tiempo tuvimos el privilegio de conversar con ella en una primera entrega. Ella nos comentaba muy brevemente sobre cómo los múltiples problemas ambientales nos afectan desde la cabeza hasta los pies, física y mentalmente. También ella mencionaba que las desigualdades en las consecuencias de estas problemáticas, y por ejemplo, existen desigualdades por cuanto hay segmentos poblacionales que son más vulnerables, como por ejemplo las mujeres y mujeres en embarazo, niños y personas mayores son más vulnerables y reciben las consecuencias de estos desórdenes ambientales de un modo mucho más intenso. Entonces, ella dice que como el planeta tiene tantos vertientes y existen tantas crisis paralelas como biodiversidad, climática, crisis con el agua, el aire, el suelo, residuos, ¿verdad? De plásticos, de los productos alimenticios, etcétera. Y todas están íntimamente relacionadas con los aspectos sociales. Cuánto nos enfermamos, lo cara que está la comida, las grandes sequías, las complicaciones para la siembra, etcétera. Entonces hemos decidido traerles estas cápsulas de acción y esperanza para un mundo mejor que ya Clara mencionó. Muchísimas gracias, Paula querida. Y vamos a empezar por ahí. En el programa anterior tú decías que te gusta hablar de 4 ejes de acción. Entonces abordemos ahora el primero, que es ese yo frente a la crisis ecosocial. Y mi primera pregunta va por ahí. Tú me has corregido muchas veces cuando yo digo que es una crisis medioambiental y tú me dices, no, Clara, es más que eso, es ecosocial, es socioambiental. ¿Por qué? Bueno, porque en verdad todos los aspectos que se relacionan con el medio ambiente también están íntimamente relacionados, valga la redundancia, con la sociedad. Como en el programa pasado conversamos, el planeta es nuestra gran casa. Entonces, si nosotros descuidamos nuestra propia casa, vemos consecuencias en todos los sentidos. Y efectivamente, el planeta que cumple una serie de beneficios y realmente cumple unos objetivos que nos sirven a nosotros como personas, que son los llamados servicios ecosistémicos, pues a través de estos servicios ecosistémicos es que podemos comer, es que podemos beber agua, es que tenemos los recursos para construir nuestras casas. Al final,
todo depende del planeta. Lógicamente, si el planeta sufre, todos los demás aspectos de nuestra vida se verán igualmente afectados. Nuestras necesidades básicas, según la pirámide de Maslow, pero también lo podemos ver desde un aspecto económico. Todos los sectores de la economía también se van a ver afectados. Cualquiera que ustedes me pregunten de repente, ¿cómo va a afectar la agricultura? Pues tenemos sequías, inundaciones, cambios en la forma de la lluvia, fenómenos climáticos extremos. La ganadería igual se ve afectada por eso, porque ahí para el ganado hay que producir semillas y ciertos productos para que coman, eso también se va a ver afectado. El turismo, ¿quién se va a ir de turista a un sitio que esté inundado? O si se sabe que cada vez hay más huracanes que son más peligrosos. Y seguimos y podemos, la cadena sigue. Incluso a veces pensamos en los servicios, pero los servicios están directamente relacionados con el poder adquisitivo de la persona. No, pero el Internet tal vez no se va a afectar, pero si la gente no tiene dinero, el Internet dejará de ser una prioridad en su vida. Y entonces la gente dejará de contratar más. Al final es una crisis ecosocial directamente por eso, porque afecta a todos los demás sectores. Y definitivamente, a la vez que afecta a los demás sectores, vemos las consecuencias y las sentimos más en esos otros sectores sin saber la conexión tan grande que tienen con el planeta. De modo que podemos nosotros como individuos aportar y mucho para, digamos, revertir de algún modo o evitar daños mayores. Y creo que tienes algunos consejos para todos nosotros, Paula. Sí, aunque esa cápsula de hoy, de este momento, le hemos titulado Yo como individuo, a mí sí me gusta destacar que todo ese yo como individuo va a ir creciendo en las demás cápsulas, porque es importante que no nos sentamos culpables en este asunto. O sea, tenemos un grado de responsabilidad, pero no tenemos que ver a nadie juzgando sus decisiones. O sea, nosotros somos quienes somos y las decisiones que estamos tomando son las que son por un sistema en el cual existimos, hemos nacido, nos han criado, nuestras familias han pertenecido a ese sistema y nos ha enseñado a ser así. Entonces, nosotras vamos haciendo lo mejor que podemos, pero tenemos que tener claro que es un sistema, por un lado, capitalista, que el objetivo es ganar capital sobre cualquier otro objetivo. Lo importante es eso, no importa cómo se consigue el capital, sino el objetivo es conseguir capital. Y también vivimos en un sistema patriarcal en el cual el hombre es la voz que se escucha, los hombres son los que tienen las mayores posiciones de poder, de liderazgo, podemos contar con los dedos de la mano y nos faltan mujeres presidentas o mujeres en posiciones políticas importantes que tomen decisión. Igualmente vivimos en un mundo donde quien tiene el dinero tiene el poder y en un mundo que sigue un sistema también colonialista, que sería neocolonialista, ¿no? Donde países del norte global ricos y personas de esos países, porque no todos, ¿no? Sino personas de esos países, siguen explotando a otras personas y otros territorios más pobres y con menos legislación fuerte y un largo etcétera. Entonces, no tenemos que sentirnos culpables, sino entender que en ese contexto hacemos lo mejor que podemos. Y entonces, el primer paso para un cambio es lo que está a nuestro alcance, ¿no? Desde este problema tan grande que parece como que no hay forma de salir de él, ¿qué yo puedo hacer? Pues lo primero que puedo hacer es actuar sobre mí como persona. Y actuando de mí como persona, yo puedo ser un ejemplo para las demás. Entonces, quizás tal vez yo iba a dejar esto de último, pero voy a empezar por esto, que seguro Segundo y Clara estarán muy de acuerdo conmigo, que es que más allá de todo lo que yo pueda decir en mi experiencia, ¿no? y en mi formación, es muy importante que todas como personas aprendamos a informarnos, tomar decisiones informadas desde la criticidad, entendiendo las fuentes de donde creemos, ¿no? Tener la información, sabiendo que no necesariamente el periódico nos diga la verdad, no necesariamente un artículo científico nos diga la verdad, sino que tenemos que leer diferentes fuentes de diferentes lugares. O sea, un ejemplo muy claro ahora mismo es Estados Unidos con Trump, que está bloqueando toda la parte medioambiental. Hay muchas personas de la comunidad científica que su trabajo de años se ve comprometido y las áreas de medio ambiente pues las están quitando de las empresas, de las
oficinas del Estado, los ministerios y todo. ¿Quién diría que tú, la información que recibes de ese país, tú no puedes confiar en ella? Pues eso es un ejemplo, que tenemos que desarrollar nuestro pensamiento crítico e informarnos de diversas fuentes confiables, contrastar la información y a partir de ahí tomar decisiones. Segundo, Te interrumpo para decirte que eso me parece a la experiencia de cuando vamos al médico porque nos sentimos enfermitos. Un médico de repente nos da un diagnóstico que probablemente no sea verdadero, porque probablemente el médico quiere hacerte una cirugía para ganarte el dinero que les reportará a él para sus honorarios. Y entonces cuando vamos a una segunda opinión, probablemente ese segundo médico va a decir no es necesaria esa cirugía, porque ha sido experiencia nuestra. Correctísimo. Y también quiero enlazar este comentario de Paula con las orientaciones que nos dio a todos Fernando de la Rosa con respecto a cómo se miente a mansalva en las redes sociales con propósitos malsanos de obtener beneficios. y bueno, que también en ese caso que tú decías, segundo, puede ser que el primer médico ni siquiera lo hizo con intención de enriquecerse ni con mala intención, sino que su formación, todo que él ha aprendido, lo ha llevado a entender que el camino es esa cirugía. Pero sin embargo hay otros caminos que tal vez él no haya experimentado todavía. Entonces, por eso es importante tomar decisiones críticas basadas en la información. Entonces, desde mi viaje, ese viaje que yo he hecho, pues esto es lo que para mí es importante. Y claro, en la tesis doctoral yo leí un montón de cosas y uno de los artículos que más me gustó es de unos autores que se llaman Seth Wyans y Kimberly Nicholas, que bueno, el nombre está en inglés, pero es The Climate Mitigation Gap, Education and Government Recommendations Miss the Most Effective Individual Actions, o sea, que se llama como la brecha de la mitigación climática. La educación y los gobiernos, o sea, las recomendaciones educativas y de los gobiernos pierden las acciones individuales más efectivas. Y estas personas hicieron una investigación en diferentes países, los continentes, de autores, un montón, recogieron, y en base a toda esta información, que es muy interesante, ellos dividieron las acciones en diferentes acápites. Y aquí lo importante de estos acápites, porque es que, por lo menos aquí en España, ciertamente ya yo tengo muchos años que no vivo en República Dominicana, casi 8, pero aquí, no sé si el mensaje ha cambiado allá también, pero aquí se vende mucho el reciclaje como la panacea y como la historia que va a salvar el mundo. Y por eso es muy importante la información. Y aquí veremos cómo, por ejemplo, eso específicamente no es lo que más influye. Entonces, yo le he comentado a Clara y a Segundo que en verdad sí me gustaría aclarar que yo me enfoco más en la parte de cambio climático, crisis climática, digámosle mejor, porque cambios climáticos han habido muchos. La crisis que es ahora es de origen antropogénico, es solo esta. Entonces, que sí me gusta hablar de crisis climática, porque si habláramos de alguno de los otros problemas que Segundo mencionaba, tal vez podríamos llegar a un ranking diferente de acciones individuales. Y, y claro, también está la parte de que sí la crisis, a pesar de que la crisis de biodiversidad preocupa todavía más que la crisis climática es uno de las grandes crisis o digamos que el mayor reto o uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad. Entonces, pero bueno, aclarando eso, ¿no? Vamos a hablar primero de las acciones que tienen el impacto mayor. Okay. O sea, cuando hablamos de esas acciones, en términos de crisis climática, estas son las acciones más grandes. Uh-huh. Y la primera de ellas es la más controvertida, pero la tengo que decir. Y la primera es tener un hijo menos. ¿Qué ustedes creen de eso, Clara y Segundo? Bueno, en sociedades en sociedades asiáticas es una medida gubernamental que se tomó desde tiempos atrás. Sin embargo, esa medida ha generado una caída en picada de la población, no solo asiática, sino también europea, de manera que la pirámide poblacional que tradicionalmente y en América y sobre todo en el Caribe sigue siendo un triángulo, en Europa y en Asia se está invirtiendo y la base
se está poniendo arriba, significando que hay muchas personas ya pasada la edad y la edad productiva, económicamente activa. Entonces eso genera otro tipo de situaciones para las pensiones, para los trabajos que requieren mucho esfuerzo físico. Entonces yo creo que es una medida para tomarla con pinzas. ¿Tú qué opinas, Segundo? Bueno, lo primero que me llegó a la mente cuando escucho a Paula mencionar esto es que desde hace, bueno, muchas décadas hemos escuchado que los gobiernos e incluso los sistemas de gobierno a menudo juegan con este asunto de cuántas personas necesitamos. Hace siglos que los gobiernos hacen eso. Ahora nos conviene tener mucha mano de obra, entonces vamos a promover la idea de que los hijos son una bendición, etcétera. Pero ahora tenemos mucha gente, entonces vamos a decir que no. Es decir, como que es algo manipulado desde las esferas de poder. En eso fue que pensé. Pero en este caso tú lo estás planteando, Paula, como una de las posibilidades de solución a un problema real de crisis climática. Claro, dependientemente de que quién va a pagar la pensión de la persona que tenga 75 años en 20, 30 años, pues tal vez en 20, 30 años, si seguimos así, haya 50 COVID más que se lleven a la mitad de población. O sea, no podemos pensar la solución en términos de que 30 años no va a haber quién pague, porque el problema medioambiental es todavía más fuerte. Lo de tener un hijo menos es que, claro, cada persona que está en el mundo, por supuesto, tiene un impacto. O sea, nosotros nada más por conectarnos ahora estamos generando un impacto medioambiental. Estas plataformas por internet necesitan servidores, los servidores necesitan un montón de refrigeración para no calentarse mucho, necesitan electricidad, etcétera. Pero bueno, esta parte sí me gusta aclarar el hecho de que un hijo menos en Estados Unidos no es lo mismo que un hijo menos en la República del Congo. Hay una huella ambiental muy distinta dependiendo del país donde tú naciste. En Estados Unidos, el último estudio que vi tenía un impacto 18 veces mayor a varios países de África. No digo de América Latina, pero sí varios países de África. De todas formas, a la vez, si tú vas a traer a niños al mundo y no le vas a poder dar la oportunidad de protegerse ante esta crisis, la oportunidad de educarlo, de tener una vida de calidad, o piensas de la cantidad de hijos que vas a tener. O sea, no es una medida sin sentido, no te dice no tienes hijo, pero tengo un hijo menos. En vez de tener 5, ten 4, en vez de tener 3, tener 2, ya es una diferencia. Cuando hablas de Pero luego, perdona que te interrumpa para que sí, continúes con el discurso, ¿a qué te refieres exactamente? Ambiental, o sea, dices que no es lo mismo, no tiene el mismo impacto tener un hijo menos en Estados Unidos que en el Congo, porque la huella ambiental es sí, distinta. Entonces, que nos aclares un poco eso, por favor. claro. Pues el consumo de una persona en Estados Unidos no es lo mismo que una persona promedio en el Congo, en Estados Unidos, por ejemplo. La gente necesita grandes carros o compra carros que tiene la costumbre de comprar carros que tienen un consumo muy grande, tiene muchos viajes, utiliza mucho calefacción y aire acondicionado, comen un montón, compran ropa de usar y tirar constantemente, o sea, es como una necesidad muy grande. Dígase Black Friday, por ejemplo, que se ha metido a los mercados eh, latinoamericanos, y en España también cada vez está cogiendo más valor, porque desde el inicio que yo vine hasta ahora yo veo el cambio. Cada vez como que tiene una insistencia de consumir, 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 pero luego tú vas a otros países, que dije Congo, pero puedo decir cualquier otro, y a pesar de que diga países, dentro de esos países, a personas de esos países, ¿no? Que no están en posiciones de poder y de privilegio, que viven en una casa más pequeña, tal vez no tienen carro, tienen una dieta más sencilla, más basada en plantas, menos cárnica, o sea, comen menos, tú ves su peso y es menor porque comen menos, no necesitan tanta ropa, tienen una cultura y un estilo de vida distinto. Entonces, claro, obviamente una persona que ha nacido y que su estilo de vida de por sí es una persona más sencilla, tiene una visión distinta de la vida y un consumo distinto a una persona que le han enseñado a
mira, te tienes que comprar la última ropa que sale cada temporada, que tienes que comprarte 5 relojes que tú necesitas, que tienes que comprarte el carro siempre último modelo, no importa lo que consuma, ¿no? Y entonces esa es la huella ambiental. O sea, todo lo que está detrás de que nosotros estemos vivos y estemos cumpliendo nuestras necesidades, todo lo que se necesita para satisfacer esas necesidades. Muy bien, muchísimas gracias, Paula. Mira, tú estás diciendo hace rato que la acción individual no provoca tanto impacto para la solución a esta crisis climática que estamos viviendo, no es el reciclaje. Sin embargo, yo te escucho de utilizar menos ropa, utilizar pues menos de los productos, no enrolarse en ese consumo masivo al que nos alientan las propagandas, la publicidad. Entonces yo pienso en nuestra madre, segundo, doña Severina Marte. Yo recuerdo que en la cama siempre tenía puesto el mismo cubrecamas, que cuando la ropa se ajaba, porque antes el poliéster no era una tela tan socorrida, había una tintura en las farmacias, la ropa se teñía, los jeans Sí. se teñían. O sea que acudir al reciclaje, yo siento que funciona. Lo que pasa es que eso realmente no es el significado de reciclaje. O sea, reciclar es tú usar algo o sea, imagínate una botella de vidrio. Entonces la botella de vidrio la rompen, la trituran y vuelven a usar ese vidrio en otro concepto. Ya. Ella más bien estaba reusando cosas. Ya, es cierto. Y también otro término que podría aplicarse a lo que ella hacía era reduciendo el consumo de cosas. Entonces, probablemente la palabra reciclar se está utilizando indiscriminadamente a cualquier práctica, pero el reciclaje es una transformación. Por ejemplo, se usa mucho eh, en envases contaminados, que el envase contaminado lo tienen que limpiar, quitarle toda esa contaminación, lo trituran y después lo vuelven a utilizar si es metal para procesos metálicos, si es plástico para procesos plásticos. Entonces ahí no estamos reutilizando ese recipiente, como muchas veces en República Dominicana, que tú te compras una mantequilla y el bote de la mantequilla pues lo usas para un millón de cosas. Ya eso es, tú lo estás reutilizando más que reciclando. Pero antes de irnos a eso, y es que es tan grande este tema que se nos va el tiempo, todavía vamos por las acciones que son más importantes. Y entrando en los términos de transporte, que se oye un poco quimera lo que yo voy a decir en República Dominicana, pero bueno, es vivir sin carro. Y es verdad que yo desde España lo puedo decir muy fácil porque yo voy en bicicleta y me siento segura o puedo caminar a las 3 de la mañana y no me va a pasar nada, pero en verdad, y esto entraremos en más detalle, tal vez en la cápite gubernamental, si hay transporte también público seguro, si es posible utilizarlo, podemos reducir, por ejemplo, la necesidad de tener coche. Carro, ¿qué España se me metió ahí? Vamos. Entonces, pero si realmente tenemos que comprar un carro, no nos dejemos llevar por esa necesidad de la jipeta, que el vehículo es súper grande. Tenemos que tener mejor en mente que sea un carro que sea eficiente, carro de bajo consumo, más pequeño, cada vez más está la parte de carros eléctricos, pero claro, carros eléctricos en sociedades donde la energía provenga de fuentes renovables, como el sol o el viento, que todavía República Dominicana no está muy avanzada en ese aspecto, ¿no? Pero que es que esto no puede sustituir el hecho de intentar vivir sin carro, porque claro, también para producir un coche eléctrico hay consumo de materias primas, de tierras raras que son unos tipos de materiales que se utilizan ahí, litio, y toda la parte de cuando ese carro ya no se puede utilizar, hay que pensar en toda la cadena. O sea que lo primero sería reducir, y reducir sería vivir sin carro. Luego también, Pero si antes de que pases, Hace rato que quiero decir que hace, bueno, más de 10 años considerábamos la posibilidad de movernos al trabajo en una bicicleta, pero entonces exacto. mis compañeros de trabajo me decían, segundo, pero es que fíjate que en esos países allá en Asia, qué sé yo, Europa, hay muchas llanuras. Yo trabajaba en la zona colonial y para subir a lugares más elevados hay unas pendientes que dificultan mucho el asunto, no sé. Pero también el clima, yo iba a hacer referencia a eso mismo, segundo, al uso de la bicicleta, pero yo creo que en eso influye mucho el clima, ¿no, Paula?
Bueno, yo creo que ambos están basándose en historias que han escuchado y no son reales, porque aquí el verano de 40 grados es peor que el de República Dominicana. Y yo voy a mi trabajo en bici y regreso en verano. Eso sí, llego empapada, pero lo hago. Y lo hacen también en otros países europeos. No crean que porque esté en el norte no hace calor, que los veranos son insoportables. Y luego llueve, tú te vas a veces, muchísima gente, o sea, es increíble. A mí me da miedo, yo cuando hay lluvia cojo el bus, pero la gente va lloviendo también al trabajo. Y cuestas, hay un montón, o sea, es verdad, tal vez yo no tengo la mala suerte, pero sí en varios países que yo he ido, por ejemplo, Porto, que es una ciudad muy importante de Portugal, tiene un montón de cuestas, ¿sabes? Entonces, al final es un ejercicio y tú te acostumbras, a pesar de que tenga cuestas, te acostumbras. Que, por ejemplo, a mí me decían, no, que vas a llegar sudada al trabajo. Pues es que en verdad en la mañana tampoco hace tanto calor y si tú no vas tan rápido, o sea, hay formas de adaptarse, o ir caminando o usar transporte público. Es que o sea, yo no sé si allá en República Dominicana también aquí tienen, yo creo que no, que son bicicletas, creo que eso todavía no se ha hecho allá, que tú la coges en puntos específicos y entonces, por ejemplo, tú te puedes ir en tren o en metro, que allí si hay metro, en metro o en transporte público al trabajo y después coges esa bicicleta, aquí lo puedes hacer y te regresas en bicicleta a, a tu casa. Esperemos que eso en algún punto llegue allí. Pero bueno, la idea es hacer lo que esté accesible a las personas. Y en el caso de República Dominicana, pues el transporte público está ahí y esperemos que vaya mejorando y lo vamos a profundizar más en la cápsula del gobierno, ¿no? Y luego, si tienes carro también, o sea, recordar que es importante el mantenimiento a tiempo del carro, la forma en que conducimos, si frenamos de golpe o vamos frenando mal paso, por ejemplo. Todo eso, la forma de conducir ayuda a evitar también emisiones y tener toda la parte del mantenimiento en regla también ayuda a que el carro sea más eficiente y consuma menos combustible en ese sentido, ¿no? Y la última cosa de la parte de transporte es que yo sé que es como el sueño de todo el mundo irse de viaje a todos lados, pero bueno, en la medida que podamos como hacer viajes conscientes, reducir los viajes transatlánticos lo más posible, es mejor. Y en las empresas eso también lo veremos con más detalle porque ahí ya hay más tela todavía, porque tal vez una gente se va una vez al año de viaje, pero no se puede comparar con las empresas que mandan a la gente de viaje todos los meses, ¿no? Pensando en el uso del vehículo más eficiente, tú sabes que anteriormente había un solo vehículo por familia. Entonces, había que hacer un horario para distribuirse entre los trabajos y las escuelas y de ida y de retorno. Pero ahora el esposo tiene uno, esposa tiene uno, y a medida que el hijo se vuelve adolescente, tiene otro. Entonces, yo creo que se podría tener el vehículo siempre y cuando haya uno por familia y que tenga un uso más consciente, ¿no? Claro, esas ideas son buenas. Todo lo que se pueda reducir es mejor. Sí, la palabra clave para mí siempre en estas cosas es reducir. Y bueno, por lo menos para intentar terminar con las acciones de alto impacto en este programa, pues también tenemos la parte de energía renovable, que ahí no me voy a detener mucho, porque en República Dominicana no lo veo tan fácil como en otros países, pero siempre recordar que o sea, si hay una persona que puede poner paneles solares en su casa, que si hay gente que lo tiene, pues es mejor. Que alguien que tenga acceso a poner paneles solares, mejor que se pueda autoabastecer. O aquí se usa mucho el término de comunidades energéticas, que por ejemplo un edificio, toda la gente que vive en el edificio decían poner paneles entre todos para alimentarse. Eso es una comunidad energética o un condominio. Y la última gran acción, que es otro tema controvertido, pero afortunadamente a Clara y a Segundo no les dará tiempo de decirme muchas cosas, es una dieta basada en plantas. No, pero yo no tengo ningún problema con eso, al contrario, yo tengo mi nevera llena de lechugas, de matitas. Yo Pues muy, también. estamos acostumbrados, es que esta es la idea de Hollywood y que nos quieren vender, ¿no? Que vemos como que tú comerte un filete es síntoma de que
tienes dinero, de alta alcurnia, que tienes poder, que todo, pero no, o sea, que tiene ese filete de especial, lo que tiene es un consumo tremendo de agua, un enorme maltrato animal detrás que al final tiene efecto en nosotros, un montón de antibióticos que le tuvieron que dar a la vaca, porque al final esa ganadería intensiva que se llama para poder mantener los precios accesibles es totalmente brutal para los animales y se enferman y lo que lo llenan de medicamentos, un montón de deforestación detrás, un montón de contaminación en el suelo y podría decir un montón, ¿no? Entonces, una dieta basada en plantas es mejor porque hay menos consumo de agua, menos uso del terreno y menos sufrimiento, en verdad, animal detrás de todo esto. Y si hay menos consumo de agua, menos contaminación asociada y menos uso del terreno y de por sí de deforestación para alimentar al animal, que al final, o sea, el Amazonas, están destrozando el Amazonas para sembrar soya para alimentación de las vacas, ¿no? Entonces, si reducimos eso y nos comemos directamente en la tierra de la vaca, sembramos, pues tendríamos proteínas suficientes. Pero bueno, estas son acciones a gran escala y depende claro, de la voluntad y la decisión de cada persona, sin juzgar, ¿no? Pero una versión moderada, que sería como ahora lo ideal, entrar a las acciones moderadas, pero no nos va a dar tiempo, sí conectarla en esta parte, decir que si tú que nos escuchas y nos ves, no quieres dejar de comer carne, no lo ves como una solución, es diferente comer vaca, comer pollo. O sea, si tú puedes cambiar la vaca por el pollo, mejor. Piensa también que hay una pirámide alimenticia que te recomienda en la base comer vegetales y cereales más que carne, pero nos hemos acostumbrado a desayunar con queso, con yogur, que si merendamos también con yogur, que comemos también el filete volvemos a merendar con algo que tenga huevo, una galleta o lo que sea, y volvemos a cenar con algo así. O sea, eso no es lo que recomienda la pirámide por tu salud, vamos. Y luego también que si tú en vez de comer los 7 días a la semana, y con carne también me refiero a pescado, es de decir, a todos los derivados, todos los animales, ¿no? Entonces, si tú en vez de comer los 7 días a la semana, comes 3 días, también estás aportando. Entonces, la medida mayor sería totalmente basada en vegetales, pero una moderada sería cambiar de opciones de vaca a opciones menos contaminantes, aunque generalmente son animales más pequeños, y comer menos veces a la semana. Y entonces acabamos con las acciones más poderosas para la crisis climática. Y no he dicho reciclaje todavía. Así que... Quería comentar eso también. Hace algún tiempo que ya se está haciendo popular la idea de plantar en nuestra propia casa cositas que podemos comer, tomates, qué sé yo, lechugas, verduritas. Creo que eso tú lo has estado haciendo, Clara. Y también eso nos conecta con la otra idea de que hay plantas que ya no nacen, no se reproducen porque han sido manipuladas genéticamente. Quiere decir que vamos a intentar conseguir plantas que algunos vegetales que al comerlos nosotros podamos sembrar las semillas y que esas semillas puedan germinar, ¿verdad? Sí, bueno, como nuestros patios son pequeños, en verdad el impacto de esas acciones no es alto, o sea, no les voy a mentir, es un impacto, pero no es alto. Sí lo podemos hacer y lo que tú dices de las semillas tradicionales es muy bueno. También eso nos ayuda con la parte tal vez de comer de forma local, que si tú comes de forma local y no te compras cosas que estén hechas afuera, tiene un impacto moderado. Pero también, no sé, en impactos moderados, por ejemplo, aquí en España yo veo que la gente en el día cierra la ventana en verano, que en República Dominicana siempre estamos en verano, ¿no? Y la cierra porque entra más caliente a la casa, entonces la abre en la noche. Y eso es una estrategia para tú mejorar toda la parte de enfriamiento de tu casa. Está toda la parte también de comprar, cuando tú compras un equipo eléctrico, recuerda que hay una cosa que se llama Energy Star, o sea, constantemente tenemos que comprar equipos porque se nos dañan por la obsolescencia programada. Y aunque sea más caro, pues vale la pena la inversión
porque la factura de electricidad lo va a notar y el planeta también. Entonces, con la parte de reducir también el desperdicio de comidas, yo particularmente he cambiado mucho en eso. La cáscara de la papa se puede comer, la cáscara de la zanahoria también, Wow. la cáscara de la berenjena también. O sea, el brócoli, coliflor, por ejemplo, el tronquito que mucha gente lo corta y ya también se come, las hojas de todo eso se come. Entonces, yo, por ejemplo, si hago una batida de fresa, yo le echo las hojas de la fresa. Estamos muy acostumbrados a un montón de cosas, a tirarla, que realmente se pueden comer. La cáscara de la naranja, de la mandarina, del limón, la podemos reutilizar haciendo té, haciendo bizcochos, utilizándola para productos de limpieza. Yo, por ejemplo, tengo un montón congelada en la nevera para después reutilizarla. Yo sé que Clara, por ejemplo, hace compost. Yo hace un tiempo que vivía en una casa más grande también hacía. Eso es una acción con un menor impacto, pero está bien porque ella puede ayudar a sus propias plantas a partir de ahí. Luego, con la parte de reducción, habría un montón de cosas que podríamos decir. Y ahí es que Clara bien recordó a su madre, yo iba a decir vuestra madre, a su madre que que seguía reutilizando la misma colcha para la cama. Igual, o sea, a mí me encantan cosas que yo he aprendido aquí, como con las amigas irte a intercambiar ropa, que ya tú no quieres esta ropa, pues otra la intercambia, o hay un agujerito, tú lo coses, o sea, llegó un punto, porque yo lo recuerdo de pequeña, que eso se hacía, llegó un punto que se empezó a ver mal que tú tiñeras la ropa o la cosieras o le pusieras un parche. ¿Desde qué momento esas cosas se empezaron a ver mal, no? O tú reutilizabas una camiseta para un montón de cosas, que lo utilizaba para trapo de limpiar, también tú puedes hacer bolsas de una camiseta, bolsa para llevar la compra, ¿no? En vez de ir al supermercado y coger 1 millón de bolsas, pues recuerdo que cuando iba al Bravo cogía mis propias bolsas y me veían, pero ¿por qué usted hace eso? Que me llevaba bolsa de tela. Y me miraban como, ¿por qué lo haces? Pero es que ahí yo estoy haciendo algo. Yo no hago nada con una colección de bolsa de plástico en mi casa o tener que utilizar un montón de bolsa de plástico para tirar la basura. Además que tienden a ser las bolsas que utilizamos, las fundas que utilizamos para la compra de un espesor más fuerte que si compráramos fundas solo de basura. Las fundas de basura son más finas si ustedes se fijan. Sí. Entonces al final hay más producto en esas bolsas más gruesas del supermercado. Y otras cosas que yo pienso y reflexiono, es que todo esto es una labor de reflexión constante, ¿no? O sea, llega un punto que yo los regalos, hace muchos años ya, yo no envuelvo regalos, yo no le veo sentido envolver un regalo, porque yo voy a usar un papel que lo voy a tirar. Hay gente que lo envuelve en periódico, pero es que si yo ni siquiera cojo periódico en físico, a menos que yo lo encuentre, yo no voy a comprar un periódico ese día solo para envolverlo en papel de periódico. Si yo lamentablemente mi hija sabe que no va a tener un regalo envuelto porque yo lo veo constantemente una cosa sin sentido. Y si nos ponemos a buscar, por ejemplo, cosas para el cabello, Clara me ha compartido alguna vez algunos productos para el cabello chulísimo que usa con sábila y romero, no sé qué. El cabello nunca me ha quedado mejor y me ahorro un recipiente de plástico que comprar. Perdona, Paula, de los recipientes de plástico, recuerdo que tú vas y compras a granel. También, o sea, en verdad aquí yo tengo la posibilidad, pero allá en República Dominicana también. Lo que pasa es que nos acostumbramos mucho en un momento, porque mi abuela no era así, pero la generación entre mis padres y yo, que de repente al supermercado para todo. Y entonces de repente tú encuentras que alguien compra una yuca pelada en una bolsa y tú te quedas, pero ¿por qué tú compras la yuca pelada en una bolsa si la yuca viene perfectamente con su cáscara, ¿no? Entonces, pero mi abuela sí compraba en el mercado. Y entonces en el mercado tú le ibas y cogías la cosa directamente y no tenías que estar envolviendo en tantas cosas. Compraba habichuela,
lenteja y tenían un saco lleno de eso y tú cogías la cantidad que tú querías y te la pesaban y te la llevaban, ¿no? Entonces yo hago eso aquí, yo cojo un bote, un recipiente cualquiera, me lo taran, me lo rellenan y ese mismo recipiente lo uso una y otra y otra y otra vez. Y también otra cosa que me gusta mucho hacer es, por ejemplo, utilizar vinagre blanco para limpiar, en vez de utilizar productos más contaminantes. Es que hay tantas cosas, pero el asunto es investigar, mantenerse viendo, o sea, tener siempre, por ejemplo, hacer hábitos que son sencillos, hacerlo costumbre, como tener tu botella de agua, eh, o sea, no de plástico, ¿no? Una botella reutilizable siempre en la mochila, tal vez un vaso de café o si te gusta usar calimete, tener un calimete de metal metido ahí siempre, ¿no? Eso yo iba a decir, y de plástico duradero que dure 20 años, 30, 40 años, el mismo termo. Sí, eso es mejor, o coger uno de vidrio o de metal. O sea, el asunto es que no sea una cosa de usar y tirar y que tú tengas claro que lo compraste y te quedarás toda tu vida con ello, porque claro, si tú cambias de termo todos los años o todos los meses, tal vez te generando una huella ambiental muy grande también, porque es más difícil y necesita más recursos para producirse. Y decirles también que valoricemos la comida riquísima que tenemos en República Dominicana, que ya yo no como por mi conciencia ambiental. O sea, es verdad que aquí vienen cosas de República Dominicana y yo no las compro porque entiendo que el hecho de que viajen hasta aquí tiene una huella y que se mantengan refrigeradas y todo. Entonces, yo aquí compro más papas frescas, arándanos y productos locales y rara vez o nunca aguacate, mango, piña. Entonces, ustedes tienen que hacerlo al revés, ¿no? Comprarse todo el aguacate, mango y piña que puedan y cuando sea la temporada de eso, no incentivar a que siembren cuando no tocan, porque eso ayuda también a disminuir nuestra huella ambiental. Y ya lo último ya sí sería toda esa parte de reciclar, que sí es bueno, sí, reciclar está bien, no está mal, siempre que podamos reciclar lo podemos hacer. Yo en República Dominicana lo hacía hace 8 años, que guardaba las cosas en mi casa y las llevaba a 360 para reciclar. Entonces, sí podemos reciclar, pero entender que lo primero debería ser, son 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar la última. Lo primero debería ser siempre reducir el agua que yo utilizo, si yo me puedo duchar 5 minutos en vez de 10, eliminar viajes, eliminar transportes, todo lo posible para reducir mi huella. Reducir como palabra clave. Y podríamos seguir, pues nos da. Entonces, seguimos en otra cápsula. Sí, nosotros estamos muy contentos con esos aportes presentados por una persona tan joven como Paula y habla como una persona que tiene una gran madurez personal. Muchas gracias, Paula, por esos consejos y como ya lo hemos prometido, vamos a tenerte muchas veces en este espacio. Y la siguiente cápsula de acción y esperanza, Paula, por favor, que seas tú misma quien la promueva. De acuerdo, pues en la siguiente cápsula hablaremos de los gobiernos, cómo pasamos de lo individual a lo gubernamental. Maravilloso. Entonces, espere, suscríbase, comente, comparta, dele me gusta y estése ahí esperando esa siguiente cápsula de acción y esperanza para un mundo mejor, en donde estaremos hablando de las acciones que podríamos tomar desde los estamentos gubernamentales. Pero antes de despedir, debemos decir que gracias a Keren Matos y a Jonathan, a nuestro amigo Jonathan Javier de Access Team RD, podemos lograr que informaciones tan valiosas y necesarias como esta lleguen absolutamente a todo el mundo. ¿Y a través de qué redes y qué teléfono, segundo? Sí, todas las redes sociales y el número es el 849-815-4425. Esos son sus números para contactarlos a ellos. @Access Team RD. Nos vemos en la próxima cápsula de acción y esperanza para un mundo mejor. Hasta la próxima.